Aleluya. Padre, te doy gracias en esta hora por toda tu bondad y tu gran misericordia para con los tuyos, Señor. Porque tu palabra dice que eres misericordioso, Dios bondadoso, que visita, Señor, a los que te aman hasta 1000 generaciones, no solo hasta la tercera y cuarta generación, sino hasta 1000 generaciones. Mas visita la maldad de los hombres hasta su tercera y cuarta generación. Porque bueno eres tú, Señor. Aún, mi Dios, tú das, Padre Celestial, una ventaja aún aquellos, Señor, que hacen lo malo para que se arrepientan. Y no prolonga, Señor, la maldición hasta sus 1000 generaciones, sino hasta solo la tercera y cuarta generación. Mas en los que te buscan, dice tu palabra, tu misericordia es hasta 1000 generaciones. Padre, te alabamos porque tú eres bueno, con los justos e injustos, con los buenos y los malos, porque tu palabra dice que tú das tu sol sobre buenos y malos, tu lluvia sobre justos e injustos, porque tú de hecho, Señor, nos has amado con amor eterno. Gracias, Señor, porque tu amor no declina, no decae. Tu amor es permanente, Señor, hasta la eternidad. Nosotros somos los que decaemos, los que declinamos. Hoy amamos, mañana no amamos, somos seres cambiantes, pero tú no te mudas, Señor. Tu amor es eterno, Padre, y a eso nos debemos de aferrar. Gracias, misericordioso Dios. Habla en esta mañana. Habla mi corazón como habla los tuyos, mi Dios, y cumple tu propósito, Padre eterno, en cada uno de los que escuchan tu mensaje, de los que escuchan tu palabra, Padre, de los que se abren sus oídos y se ponen atentos para esperar una palabra de vida a sus vidas. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, que este día nuestros oídos sean abiertos espiritualmente y que pueda, Señor, haber entendimiento en nuestro corazón. Todo te lo pido, Padre, en el dulce nombre de Jesús. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Vamos a tratar de traer un pequeño estudio o meditación de la palabra de Dios, deseando que Dios hable a su corazón y hable a mi corazón, porque mientras yo predico o enseño, el Señor habla a mi corazón también. O sea que esta palabra es para todos, no solo para unos, y no diga usted nunca, esta palabra era para aquel. La palabra es para el que la escucha. Siempre va a traer un mensaje porque es la voz de Dios hablando a nuestros oídos cuando los agudizamos y los ponemos atentos. Y hoy quiero centrarme en el Salmo 34, un salmo muy hermoso. Voy a tratar de leerlo, pero me voy a centrar en el 8, donde dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Qué es para usted gustar? Si yo le preparo un manjar, yo le digo, gustad. Prueben y deleítese de ese manjar. Entonces, así es en el Señor, que tenemos que deleitarnos en su palabra. Al escucharla, nuestros oídos tienen que alegrarse de escuchar la voz de Él. Y entonces empezamos a gustar, a deleitarnos, porque en medio de degustar, nuestros ojos se abren y contemplan su magnitud. O sea que vienen y van a ver, a visualizar la grandeza de nuestro Dios. Y es a lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a comprender quién es Él y quiénes somos nosotros, de qué debemos de deleitarnos, qué debemos hacer para poder caminar en Él. Entonces el salmista David dice, gustad, deleítate. Y dice un salmo también, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra tiene que ser delicia a nuestros oídos, a nuestros ojos, a nuestro paladar espiritual, anhelarlo, desearlo en medio de cualquier circunstancia, porque el rey David es un ejemplo
de persecución, un ejemplo de dificultad, un ejemplo de aflicción. Muchos lo critican porque Dios lo llama conforme a su corazón y dicen, pero si él fue un adúltero, un asesino, ¿por qué Dios lo llama conforme al corazón de él? Porque cuando Dios le habló a David, David le creyó. Y esto se basa, la palabra se basa en creer en Dios, en confiar en Dios. Cuando Dios le dijo, te daré un reino eterno, en ti serán benditas. ¿Qué dijo? Ese reino, ese tabernáculo. Pero él le dice, estableceré el tabernáculo de David. Y lo estableció en su iglesia, en los suyos. Él visitó a los gentiles a causa de su bondad y de su promesa al rey David. Y David le creyó, aunque haya cometido en su pasado, tenga una fama de maldad, una fama de adúltero, de fornicario, de asesino, de desear la mujer de su prójimo, que son controversia de los 2 mandamientos que Dios dejó, porque Dios dijo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y eso abarca que no tendrás dioses ajenos delante de él, porque él es Dios celoso. Y el segundo mandamiento, que es resumido, donde dice, no desearás la mujer de tu prójimo, no matarás, no adulterarás, no robarás, porque cuando usted roba, se lo hace a su prójimo, cuando usted adultera, se lo hace a su prójimo, cuando usted fornica, peca contra Dios. Entonces Dios lo resume en unas solas palabras donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y David deseó a la mujer de su prójimo. David la codició. David la tomó. Pero más sin embargo, dice el Señor que cuando nosotros venimos a Él, somos transformados por el poder del Espíritu. Y aquellos pecados que hubiésemos cometido y confesamos ante Él. Porque es necesario confesar nuestros pecados ante Él. Porque dice allí en las cartas del apóstol Juan, en su primera carta, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos, pero al confesar tenemos que apartarnos de todo aquello. Entonces el rey David, cuando fue confrontado por el profeta Natán, su corazón fue redargüido y Dios le habla a David, porque David quiere hacer templo para Dios y Dios le dice, ¿será que yo necesito un templo? No. ¿He necesitado yo habitar en un lugar? No. Porque yo voy a establecer el tabernáculo de David y ese tabernáculo está en su corazón y en mi corazón. ¿Dónde iba a habitar Dios? En templos hechos de manos. No, Él le dijo, no, tu descendiente hará el templo, pero yo habitaré en el corazón de los hombres. Aquellos que me reciban como su Salvador y caminen íntegramente, yo habitaré en ellos. Y ahí estableceré ese tabernáculo de alabanza y de adoración. Entonces Dios tomó los pecados de David y los envió a lo profundo del abismo. Hoy Dios puede tomar nuestros pecados y enviarlos al abismo o enviarlos a lo profundo, de la mar y no recordarlos más, pero no tenemos que volverlos a hacer. David le creyó a Dios y le creyó a la palabra que le fue dada de establecer un reino eterno. Cuando él dice, soy tan insignificante para que tú me digas eso hoy. David en su caminar, después de ese pecado que fue limpiado y enviado a lo profundo de la mar, David hace de su vida una vida íntegra.
Y cuando Dios lo quiere establecer, cuando Dios lo establece, como usted sabe de que antes de ser establecido, el rey Saúl lo persigue. Y el rey Saúl quiere matarlo y David tiene que huir y huye a una cueva. Pero antes tiene que pasar por la tierra de los filisteos. Y los filisteos, el rey de allí lo reconoce, Abimelech. Pero David tiene que mudarse a un estado de locura para poder salvar su vida. Y es la manera como él ve cómo es salvada su vida y va y se mete en una cueva. En esa cueva llegan hombres que fueron menospreciados, hombres que llevan amargura en su corazón, hombres que se sienten incapaces de hacer algo. Llegan a esa cueva y encuentran a un rey David, que aunque está en una cueva, es un rey que le ha creído a Dios y camina basado en las promesas de Dios. Entonces, este Salmo 34 declara cuando David estaba en aquella cueva, que huyó a causa de mudarse a una locura y que el rey Abimelech no puede tocarlo. Se mete en esa cueva. Se establece ahí con 400 hombres que le llaman hombres quizás indignos, hombres de la calle quizás les llaman vagabundos. Pero David levanta de allí un ejército con su actitud, y esa actitud es porque no se basa en el momento que él está pasando de persecución, de angustia, de tribulación, de muerte, sino que en medio de esa situación, él les habla de ese Dios. Y dice el salmista David, allí en el Salmo 34, les habla y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Porque Dios lo rescata de las manos del enemigo. Yo quiero hablar, ¿cuál es su enemigo fuerte? ¿Qué enemigo le está atormentando a usted en este momento? ¿Qué enemigo me está atormentando a mí? ¿Será una enfermedad incurable? ¿Será el temor a morir? ¿Será el temor a ser pobre o a estar pobre, a no pagar su renta? ¿Será el temor a quedarse solo porque está existiendo un divorcio? ¿O quizás es huérfano? ¿Cuál es su temor? Porque el temor es un gigante que puede invadir el corazón de cada uno de nosotros y tomar posesión. Pero el salmista aquí les habla a estos hombres que van con temor de haber sido menospreciados, rechazados de la sociedad. Encuentran su fortaleza y David les habla de un Dios todopoderoso. En medio de ese gigante que usted está pasando, ¿de quién habla? ¿Habla más del gigante o habla más del gran Dios, del gran yo soy? Yo soy el que soy, dice el Señor. ¿De quién hablamos? Nos quejamos a cada momento. Ay, es que ya no aguanto. Ya estoy cansada, ya estoy cansado de esta vida. ¿Sabe algo que me dijo mi Señor? En relacionado a su palabra, por eso hay que escudriñar su palabra y leerla. Dice una porción de la palabra: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En todo tiempo tiene y presta. Él presta, pero no pide prestado. Y su descendencia está en bendición y es para bendición, dice el salmista. Vino a mi recuerdo, vino a mi memoria, que Dios cumple lo que promete. Tú prestarás, pero no pedirás prestado. Cuando tú caminas en integridad, quizás
no estemos caminando en la integridad que Dios quiere de nosotros. Pero nos estamos quizás esforzando, como dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. La palabra dice: contento con lo que tenéis ahora. Sean vuestros pensamientos o vuestras costumbres sin avaricia. No te dejaré ni te desampararé. Por lo cual puedo decir confiadamente: el Señor es mi ayudador y no temeré lo que pueda hacerme el hombre. David le creyó a Dios esa palabra. ¿Le cree usted la palabra a Dios? ¿Usted escudriña la palabra y la pone en acción en su vida? Eso les habló el rey David a estos 400 hombres, de la grandeza de su Señor, aunque él estaba huyendo de su enemigo. Él sabía quién lo sustentaba, quién lo fortalecía, y él dice: en todo tiempo alabaré y bendeciré a mi Dios. No en tiempos de bonanza nada más, sino que aún en tiempos de escasez. No solo en tiempo de alegría, sino que también en tiempo de tristeza yo le alabaré. No solo en tiempo donde no hay dolor, sino que en tiempos de dolor yo le alabaré. Dice: le bendeciré en todo tiempo. Aunque mi enemigo se levante con furia, yo bendeciré a Jehová en todo tiempo. Lo honraré con mi vida, con mi comportamiento, con mi obediencia, porque bendecir a Jehová es honrarlo con nuestra obediencia. Es honrarlo con la manera que vivimos, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento. Eso decía el rey David: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué es una alabanza? Es alabarlo. Aún en tiempo de llanto, tenemos que alabarlo, exaltarlo y decirle: cuán grande eres tú, cuán grande eres, Señor. No importa lo que hoy esté pasando, mañana brillará el sol. Esa es la sabiduría que habla Santiago. Que en medio de lo que esté pasando, tengamos la certeza que mañana será mejor que hoy, y que hoy es mejor que ayer. Que tengamos la certeza y la seguridad que no nos basamos en las circunstancias, sino en lo que Dios quiere de nosotros. Nos depositamos en Él, y cuando nos depositamos en Él, empezamos a sentir su dulzura, su amor, su cariño. Entonces dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. No es solo alabarlo de vez en cuando, no es solo ir a exaltarlo a la congregación, es alabarlo en todo tiempo. Hoy, mañana, pasado tras pasado y sucesivamente, yo tengo que alabarlo. La alabanza debe estar de continuo en mi boca. Ese es el verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, el que ha permitido que la palabra transforme su vida. Es el que vive cada día conforme al corazón de Dios. Dice: en Jehová se gloriará mi alma. ¿Dónde están sus emociones, sus sentimientos? Su alma, aunque dice, aunque angustiada esté, se gloriará en el Señor. Aunque atribulada esté, se gloriará en el Señor. Eso es poner énfasis en la palabra en nuestra vida. Dice: lo oirán los mansos y se alegrarán. Aquellos 400 escuchaban cómo David alababa a Dios en medio de una huida, porque su enemigo lo perseguía para matarlo. Él hablaba con denuedo la palabra de Dios y lo exaltaba y lo glorificaba. ¿Quién no va a cambiar a través de eso? Pero cuando solo vivimos recalcando el mal de los demás, ¿cómo se puede mover Dios allí? Dios se mueve en nuestra alabanza. Dios se mueve cuando nuestra alma lo exalta en medio de los abatidos, de los quebrantados.
Ahí es donde Dios se manifiesta. Cuando usted muestra que cuán fiel es Él a su vida, aquellos querrán tener ese Dios de gloria. Que no importa su situación, ellos siguen alabando a Dios y sus almas se glorifican en Él. Y dice, lo oirán los mansos, se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Les decía a esos 400, engrandezcan el nombre de Jehová conmigo. O sea que Él se ponía al lado de ellos para que fueran engrandecido Dios. Y exaltemos a su nombre. O sea que no les dijo, reclámenle a Dios porque viven la situación que viven. No, dice, exaltémosle. Glorifiquémosle. No miren su condición, no miren su situación, sino que mírense ya en la glorificación de su Dios. Dice el salmista David, busqué a Jehová y Él me oyó. Cuando un corazón de esta manera busca a Dios, lo halla. Pero hay que buscarlo con un corazón íntegro, con un corazón verdadero, fuera de mentiras, de engaños. Porque a veces nos volvemos mentirosos y queremos mostrar piedad cuando ni siquiera la tenemos. Queremos mostrar gozo cuando verdaderamente no lo tenemos, porque el gozo de mi salvación es Cristo. Ese es mi gozo, de que Él está en mí y que si hoy muero, hoy voy con Él a su presencia. Cuando hablo de ir hoy, no quiere decir que hoy estoy manifiesta caminando en las calles de oro porque va a haber un tiempo, sino que hoy yo voy al descanso para que cuando yo abra mis ojos nuevamente, que para mí será el hoy, esté en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es Jehová que lo libra de los temores cuando usted y yo lo buscamos. Quita el temor que habita en nuestros corazones a causa de la circunstancia que estamos pasando. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Hay que mirarlo, traspasar el velo de la carne y entrar en el Espíritu y poder apreciarlo a Él y poder verlo. Y todos aquellos que traspasan el velo de su carne, sus ojos son alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Cómo se catalogaba el rey David? Este pobre. Porque nosotros somos pobres ante la presencia de un Dios grande. Porque empezamos a ver nuestra condición deplorable y lo vemos a Él grande y sublime. Entonces vemos nuestra condición y cómo Él tiene misericordia de lo que somos. Pero muchas veces le reclamamos porque no hemos visto la grandeza de Él. Porque no lo exaltamos. Porque nuestros ojos aún no han sido alumbrados. A través de esta palabra, Dios quiere que sus ojos se alumbren hoy y pueda ver el panorama de otra manera. Pueda usted ver todo cambiado en su vida. Y dice, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Habla de un temor reverente. Temer a Jehová es hacer lo bueno ante sus ojos y ante los demás. No es temerle de un miedo de espanto, sino que es de un miedo reverente. De esa manera Dios se glorificará en su vida y en mi vida. Y dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad. Gustad de esta palabra, gustad de esta verdad, gustad de lo que hoy os habla el Señor a nuestros corazones, para que nuestros ojos puedan ver el panorama completo de lo que Él es, porque dice, y ved. Entonces miraremos que Él es bueno y no lo culparemos de los acontecimientos nuestros, sino que nuestros ojos espirituales serán alumbrados y miraremos qué bueno es Dios. Todo el tiempo.
Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dichoso el que llega a confiar plenamente en él. Todos decimos, yo tengo fe, yo confío en Dios. Pero en el momento que pasamos la tribulación, ¿dónde nos ponemos? ¿Dónde estamos verdaderamente? Seremos como David, que seguimos hablando del poder de Dios. Cierre sus ojos allí. Querido Padre Dios, queremos degustar de tu palabra. Queremos que nuestros ojos se abran y podamos, Señor, y nuestros ojos sean alumbrados para poder comprender qué bueno eres tú todo el tiempo y tu misericordia es para siempre. Tu palabra dice que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Padre, queremos confiar plenamente en ti en medio de la situación que estemos viviendo hoy. Que ese gigante, Señor, que nos persigue, el gigante del miedo, del temor, sea derribado por ti mismo en tu palabra, Señor. En la confianza que podamos poner en ti. Y seguir adelante, Padre, para poder llegar a puerto seguro. Abre nuestros ojos e ilumínalos, Señor, y que podamos traspasar ese velo de nuestra carne que nos impide ver realmente que tú estás ahí y que siempre has estado ahí y que de muchas aflicciones nos has librado. Porque aquí mismo en este salmo dice tu palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aquí en este mismo salmo dice, Señor, que no tendremos falta de ningún bien. Padre, confiamos en tu palabra, en tu verdad y queremos caminar en esa verdad. Que sea quitada la vergüenza hoy de nuestras vidas, Señor. Que sea quitado el temor que hemos tenido por causa de nuestra incredulidad, Señor. Que confiemos en ti, Padre, en todo tiempo. Padre, te alabamos en esta mañana, en la hermosura de tu santidad y queremos deleitarnos, Señor, en ti, precioso Rey. Gracias, Señor, la honra y la gloria sea para ti por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y me los proteja. Amén.